Hola, bienvenidos a la materia de Derecho Mercantil. A lo largo de estas sesiones hemos visto respecto a la importancia que tienen las sociedades mercantiles en nuestra comunidad, cómo es de que el comercio es importante para que nos estén proporcionando de una manera lucrativa bienes u servicios. En este caso, cuando estamos señalando esta aplicación, podrá ser señalada a través de un comerciante individual o de una sociedad. Y cuando estamos hablando de lo que son las sociedades, vemos esta importancia que va a tener frente a terceros, frente a las personas que están realizando esta relación contractual. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver cómo es que se va a dar esta importancia que va a tener dentro de la empresa para cubrir estos requisitos, es decir, que en muchas ocasiones respecto al capital social que tenga la empresa nos va a poder proporcionar un servicio determinado, es decir, puede aumentar la calidad de algún producto. Y en esta ocasión vamos a ver es que en el caso de que una empresa tenga que hacer un aumento o una disminución de capital social, ¿cómo tendrán que hacer estos efectos? Entonces, lo que vamos a conocer el día de hoy va a ser respecto a lo que son las modalidades de las sociedades mercantiles. Dentro de lo que son las sociedades mercantiles, recordemos que tenemos diferentes tipos de sociedades que las podemos dividir en dos. En este caso podemos conocer a lo que son las sociedades de personas y las sociedades de capital. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Cuando hablamos de sociedades de personas, van a ser aquellas que van a dar o se van a obligar entre ellos de manera solidaria, subsidiaria y mancomunadamente. Y por el otro lado, cuando hablamos de una sociedad de capital, es de que van a responder únicamente por el monto de las aportaciones que ellos realizaron. Dentro de ello vamos a conocer que las sociedades de personas se encuentran lo que son las sociedades en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad cooperativa. Y que por otro lado las sociedades de capital vamos a tener lo que es la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. ¿Por qué? En esta última vamos a ver que hay de manera que se están obligando, que se van a responder de manera como persona, y también van a haber algunos otros socios que van a responder frente a ella respecto a las aportaciones que están realizando. Dentro de estas sociedades vamos a ver que cada una de ellas tiene aspectos diferentes en cuanto a las aportaciones que están otorgando, y que en muchas ocasiones, cuando así lo determinan en una asamblea general de accionistas que pretendan aumentar el capital que ellos tienen, pueden manifestarlo dentro de la primera asamblea general de accionistas. ¿Qué quiere decir ello? Muchas sociedades pueden manifestar como una modalidad en cuanto a lo que es el capital de la misma empresa. Nosotros vamos a conocer que el capital variable no es una forma de sociedad, es una modalidad que van a tener las sociedades mercantiles en cuanto a las aportaciones que están dentro de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las sociedades se tendrán que conformar respecto a como los socios deseen. Sin embargo, podrán manifestar también que en cuanto a lo que es la modalidad del efectivo o de las aportaciones que tengan, puedan gestionarla conforme a una sociedad de una capital variable o en su caso de capital fijo. Los efectos que van a tener es respecto a la información que tengan que proporcionar ante el registro correspondiente con todos los cambios que esté sufriendo la sociedad respecto a las aportaciones sociales. Por lo tanto, vamos a conocer que las sociedades de capital variable van a ser todas aquellas que se van a encontrar susceptibles de un aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y que en su caso también pueda ser aplicado cuando se dé una disminución de socios, y que por lo tanto esto se manifiesta a través de una entrada de capital o una reducción de capital, y por lo tanto las aportaciones van a ver afectadas por la entrada o en su caso salida de dinero o de bienes.
vamos a ver que este capital social, en cuanto a lo que son las sociedades de capital variable, van a llevar implícita una idea de que van a operar con un capital mínimo y un capital máximo. Aquí vamos a señalar que el capital social mínimo va a ser en que los socios o el que la ley en su caso dispone para que pueda llevarse a cabo la sociedad y que en ningún momento puede ser inferior a lo que se está estableciendo entre cada una de las partes. Y el capital social máximo va a ser el límite superior del capital cuyo monto tampoco puede modificarse en el caso de que se cumpla con las formalidades establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos señala en este aspecto? Cuando hablamos de diferentes sociedades o diferentes tipos de sociedades, cada una de ellas nos va a manifestar cuál es el monto con el que pueden iniciar sus operaciones y que por lo tanto bajo ningún momento, bajo ningún aspecto, este puede ser reducido en cuanto a lo que es el capital, y que por otro lado también la misma ley nos va a indicar cuál va a ser el monto máximo que puede tener una empresa en cuanto a lo que será su capital. ¿Cuáles van a ser las formalidades para que se tenga esta modalidad de capital variable? Vamos a ver que aquí, respecto al tipo de sociedad del cual estemos hablando, va a ser esta formalidad que la misma ley nos establece, o en su caso, la misma formalidad que respecto a que los socios hayan manifestado en su primer acta constitutiva, es decir, conforme hayan quedado establecidos en los estatutos sociales de la empresa. En primer lugar, vamos a conocer que la formalidad que se encuentran van a ser muy similares en las sociedades en nombre colectivo y en la sociedad en comandita simple. Aquí nos va a señalar que la formalidad es que el capital social debe estar decretada completamente en la junta de socios. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente los socios podrán aceptar y podrán señalar, si es su deseo, modificar el capital de la empresa, y por lo tanto tiene que estar o se tiene que dar este consentimiento por la totalidad de los socios de la misma sociedad, y que por lo tanto tampoco puede ser menor esta aportación o este capital social a lo mismo que se había señalado en su contrato social o en sus estatutos sociales, y por lo tanto a través de este acuerdo puede haber una modificación en cuanto las aportaciones sociales. Vamos a ver en primer lugar cómo vamos a diferenciar entre cada uno de estos dos primeros tipos de sociedades. Vamos a conocer que una sociedad de nombre colectivo va a ser aquella que va a existir bajo una razón social y en la que todos los socios van a responder de un modo subsidiario, ilimitado y solidario en cuanto a lo que son las obligaciones sociales. Entonces, estamos señalando que en este caso de empresas, cada uno de ellos tendrá que estar completamente de acuerdo en cuanto a la modificación que pueden sufrir este contrato social, en cuanto a las modificaciones que puede tener el estatuto social respecto a las aportaciones que puedan hacer los socios, y que en su caso, esta modificación de los socios que pueden tener también se puede sufrir por un ingreso o por una separación de un nuevo socio o de un socio que ya se encontraba dentro de la sociedad, y por lo tanto no se va a impedir que esta empresa o que esta sociedad no continúe. Y por lo tanto aquí vamos a señalar que si los socios así lo desean, por el ingreso o por la separación de una nueva persona, se va a continuar con las gestiones correspondientes, siempre y cuando queden establecidos en su contrato social. Y en su caso, aquí también tenemos que señalar, que es lo común de las sociedades en nombre colectivo, que realmente tienen que aceptar que en cuanto a la transmisión de estas en lo que son sus saberes, en lo que son las aportaciones, pueden ser sucedidas, es decir, se pueden dejar a través de la herencia. Comúnmente este tipo de sociedades lo vamos a conocer que puede llevar la palabra sucesores. ¿Y esto qué quiere decir en cuanto a lo que son la modificación de estos estatutos en cuanto a lo que es el capital de la empresa? Que estamos hablando que los herederos pueden aportar mayor capital una vez que hayan heredado las aportaciones o las acciones de sus antecesores.
Por lo tanto, vamos a ver que en este tipo de sociedades las modificaciones en cuanto a lo que es el capital social deben ser completamente decretadas en la junta de socios y por lo tanto, en cuanto hablemos de lo que es el aumento o disminución, deben de estar consentidos por todos y cada uno de ellos y en caso contrario puede pactarse que si así se decide va a ser por la mayoría de los socios para que exista la modificación. Es decir, si estamos hablando de que si van a ingresar nuevos socios y va a haber una modificación, tiene que haber un aumento en cuanto a lo que son las aportaciones, todos los socios tendrán que estar de acuerdo. Esta modificación también lo estamos señalando, es en el caso de las sucesiones en cuanto a estas aportaciones. Por otro lado, conociendo lo que es la sociedad en comandita simple, vamos a ver que va a ser aquella que va a existir de igual manera bajo una razón social y se va a componer de uno o varios socios comanditados que van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y también vamos a tener otra figura que son los socios comanditarios que únicamente van a estar obligados al pago de sus aportaciones. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que algunos van a estar obligados de manera personal hacia la empresa, es decir, van a corresponder como personas, mientras que las otras personas van a responder únicamente por las aportaciones que estén dando a la misma empresa. Y por lo tanto, aquí vemos que estas sociedades las vamos a conocer con aquellas que estén regidas con los nombres de compañía o algún otro equivalente que nosotros vamos a señalar que las vamos a identificar. Por ello nosotros vamos a ver que al momento de que se decida o la junta de los socios decidan que puedan ingresar más socios comanditarios, quiere decir que va a haber un aumento en lo que es el capital social y que por lo tanto se tendrá que haber esta modificación en lo que son los estatutos, en lo que es en el contrato social respecto a las cantidades que representen en el capital social de la empresa. Otra de las formalidades que se presenta en otro tipo de sociedades son en la sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedades vamos a conocer que las modificaciones al capital deben de estar decretadas en la asamblea de socios legalmente convocada. Aquí quiere señalar, para que pueda haber alguna modificación en los estatutos sociales de la empresa, se tiene que convocar de una manera legal, es decir, se les tiene que hacer saber a través del Diario Oficial de la Federación y de los periódicos de mayor circulación que se tiene que convocar a los socios porque se van a tomar decisiones y en este caso si va a haber alguna modificación en cuanto a lo que es el capital, los socios tendrán que estar de acuerdo en las decisiones que se tomen. Y por lo tanto, vamos a ver que los aumentos del capital social deben de ser acordados por la totalidad de los socios en cuanto las reducciones pueden ser decretadas por la mayoría de los socios, salvo que se presenten las 3/4 partes del capital. Vamos a ver que este tipo de sociedad de responsabilidad limitada nosotros la vamos a conocer como aquella que se constituye entre socios que solamente van a estar obligados al pago de sus aportaciones y sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables y que estas pueden estar a la orden o al portador, pues solo pueden estar cedibles en los casos y con los requisitos que únicamente la ley establezca. Aquí vamos a señalar que en cuanto a lo que es la responsabilidad limitada es de que los socios que se encuentren dentro de la misma empresa únicamente van a responder por la misma aportación que ellos estén manifestando o que ellos estén celebrando. Y la misma ley nos indica que tenemos un límite en cuanto a los socios que pueden estar dentro de la misma sociedad, que en este caso pueden ser 50 socios. Aquí señalando que únicamente ellos podrán tener esta aportación social como límite respecto a lo que son los 3 millones de pesos. Porque dentro de la misma ley nos va a señalar que el capital social nunca podrá ser inferior a los 3 millones de pesos y esto se va a dividir en partes sociales.
¿Por qué se está manifestando de la siguiente manera? Porque estamos hablando de una responsabilidad limitada, es decir, los socios únicamente van a responder por la aportación que ellos estén dando. Y como estamos hablando de una sociedad reducida en cuanto a lo que son los socios, tenemos que hablar que el capital social que se está manifestando tendrá que ser de acuerdo a la formalidad que la misma ley nos establece, es decir, los 3 millones de pesos. Y en cuanto a las modificaciones en los estatutos, aquí tendremos que señalar que todos los socios tendrán que estar de acuerdo en cuanto a lo que son las modificaciones de las mismas. En su caso, si se trata de un aumento, si se habla de una disminución, también se tendrá que estar por la mayoría de las partes, o en su caso de las 3/4 partes de lo que represente la sociedad. ¿Por qué? Porque se van a retirar, en este caso, aportaciones. Y si hablamos de este retiro de aportaciones, no podrá señalarse que al retirarse estas aportaciones se vea afectada el capital social de la empresa. Y en este caso se tendrá que realizar los ingresos correspondientes, porque en su caso este tipo de sociedad tendrá que ser inexistente por no cubrir los requisitos que la misma ley nos establece. Entonces, aquí señalando que cada uno de los socios podrá acreditar su participación a través de lo que son estos títulos que pueden ser negociables, es decir, se pueden ceder, pero obviamente al tener este valor, el valor nos indica la ley que cada uno de ellos tendrá un valor de 1,000 pesos. Ahora, dentro de ello estamos manifestando que la cantidad o el efectivo que se maneja es elevado. Por lo tanto, al hacer estas manifestaciones se tendrá que indicar dentro de la junta de socios cómo es que se van a llevar a cabo todas estas modificaciones a la misma sociedad, es decir, cómo es de que se van a hacer aportaciones en cuanto a lo que es el aumento o en su caso una reducción, y que quedan completamente establecidas, y saber que en qué momento puede llegar a ser inexistente la misma sociedad. Ahora, pasando a otro tipo de empresa, vamos a tener que en cuanto a las formalidades que nos requiera la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, va a estar regida bajo los aspectos de las asambleas extraordinarias que se lleven. ¿Esto qué quiere decir? Para que pueda haber algún tipo de modificación en cuanto a lo que son los estatutos sociales, y hablando de una manera específica del capital social de la empresa, se tiene que convocar a los socios para hacerles saber, para darles a conocer que en este caso la sociedad tiene que sufrir modificaciones en los estatutos, y por lo tanto se va a requerir el voto de cada uno de los socios, que en este caso sus votos van a estar representadas por acciones, y por lo menos la mitad del capital tiene que estar de acuerdo para un aumento en lo que será el capital social. Vamos a conocer qué es la sociedad anónima. Vamos a conocer que la sociedad anónima es aquella que existe bajo una denominación social y que va a componerse exclusivamente por socios cuya obligación se limita a lo que es el pago de sus acciones. Es decir, que en este caso, cuando hablamos de sociedades anónimas, únicamente se va a responder por la acción, es decir, por la aportación que nosotros estemos otorgando. Desde esa manera se va a cubrir la obligación que tengamos frente a la empresa. En este aspecto, la misma ley nos va a indicar cuáles son los requisitos para que se pueda establecer o se pueda realizar una sociedad anónima. En primer lugar, nos va a señalar que haya por lo menos 2 socios como mínimo, y que por lo menos cada uno de ellos suscriba una acción. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos va a establecer cuál es el mínimo en cuanto a lo que son los socios, pero no nos va a hablar cuál va a ser el máximo en cuanto a lo que son los socios que pueden estar dentro de esta misma sociedad. Y otro de los puntos que nos va a establecer va a ser respecto a el capital que esté dentro de la misma empresa. En este caso nos va a señalar que el capital social no debe de ser menor a los 50,000 pesos, y por lo tanto este debe de estar íntegramente suscrito. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, conforme a las formalidades que la misma ley nos establece, aquí sí nos va a establecer un monto o un capital social mínimo, es decir, no podrá haber o no se podrá constituir una sociedad anónima que tenga un capital social menor a 50,000 pesos, y en este caso no nos establecerá cuál es el capital social máximo.
y por lo tanto nos señala que para que este capital social exista, tiene que estar íntegramente suscrito. ¿Qué quiere decir ello? Que realmente cada uno de los socios tendrá que indicar cuál será el monto de su aportación, si nos tendrá que señalar cuánto es lo que va a adquirir en lo que son las acciones. Esta es la diferencia en lo que es suscrito y pagado. Es decir, dentro de la misma empresa tendrán los socios que señalar cuántas acciones les van a corresponder, aunque no haya pagado completamente la titularidad de acciones, es decir, no se tenga en ese momento los 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque tendrá que señalar cuál será el plazo para pagar completamente estas aportaciones que está señalando. Aquí la diferencia que nos va a indicar es que por lo menos tendrá que estar el 25% de cada uno de los socios como pagado y tendrá que estar el 100% del capital social de manera suscrita. Otro de los requisitos que nos va a señalar para que se pueda realizar una sociedad anónima es de que se tiene que exhibir en dinero y en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. ¿Esto qué quiere decir? Que los socios están comprometiendo que lo que están aportando a la sociedad tiene que ser en efectivo y por lo tanto de esa manera se está exhibiendo que se está llevando a cabo lo que es la empresa. Otro aspecto que nos va a referir es que se debe exhibir íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse. Esto quiere decir en todo o en parte en cuanto son los bienes distintos del numerario. ¿Qué pasa en este aspecto? Cuando los socios deciden hacer una aportación en especie, se tendrá que hacer efectiva esta obligación, es decir, se tendrá que exhibir completamente este bien porque es diferente al efectivo. Cuando estamos hablando en numerario, estamos señalando que se tendrá que exhibir o se tendrá que pagar en efectivo respecto a conforme las partes hayan pactado. ¿Por qué? Porque de acuerdo conforme la misma ley nos establece y conforme va a quedar en los estatutos, en un tiempo determinado el capital social debe de estar 100% pagado. Ahora, respecto a lo que es la sociedad en comandita por acciones, nos va a señalar que va a ser aquella que se compone de uno o varios socios comanditados que van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y que va a existir, por otro lado, varios o un solo socio comanditario que únicamente van a estar obligados al pago de sus acciones. ¿Cómo corresponde ello? De igual manera es de que por un lado unas personas se van a comprometer de manera personal y por otro lado los otros socios se van a comprometer respecto a las aportaciones que se estén otorgando entre la misma sociedad y por lo tanto aquí vamos a ver que el capital va a estar dividido en acciones que no podrán retirarse sin el consentimiento de la totalidad de los socios comanditados y de la tercera parte de los socios comanditarios. ¿Qué quiere decir ello? Que para que pueda haber esta modificación en cuanto a lo son las aportaciones sociales, se tiene que llevar a cabo esta asamblea para decidir si va a haber un aumento o una disminución y en el caso de que alguien desee retirarse, tiene que hacer o tendrá que exhibir sus aportaciones correspondientes para que alguna otra persona, si así lo desea, pueda adquirir su aportación y la empresa no quede en desproporción. Esta es una de las características en cuanto a lo que tienen cada una de estas sociedades. ¿Esto qué quiere decir? Vemos que de acuerdo a las características de cada una de las sociedades que hemos visto, cada una se van a comprometer respecto al tipo de sociedad. Es decir, si es una sociedad de personas que van a comprometerse de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por el monto de sus obligaciones, o si es de una sociedad de personas, que en este caso van a responder únicamente por lo que hayan aportado en la misma empresa. Ahora, cuando estamos hablando de esta modificación respecto a lo que es el capital de la empresa, se tiene que indicar que cada uno de ellos tiene que estar de acuerdo si se puede ingresar mayor dinero a la empresa o se puede retirar este dinero de la empresa. Y se tiene que indicar en esta asamblea de socios si es conveniente realizarlo o no.
Si estamos hablando de una reducción, no puede llegar a ser conveniente porque si la misma ley nos indica que existe un monto mínimo, la empresa no cumple con los elementos de existencia y se puede declarar inexistente. Y sin embargo, cuando estamos hablando de un aumento en cuanto a lo que son en cuanto es el capital social, se tendrá que hacer o se tendrá que dar a conocer respecto a las formalidades ante un registro. ¿Cuáles son las consecuencias de esta modalidad de capital variable? Es de que no se tiene que estar indicando constantemente en cuanto a la modificación de este capital. Es decir, si algún socio decide aportar mayor capital a lo que es la empresa, no se tendrá que protocolizar por escrito, es decir, no se tendrá que realizar esta inscripción respecto a la modificación del capital social. Ahora, otro de los aspectos responsables es esta publicidad que estábamos comentando, es que se tenga que divulgar estos actos jurídicos que está exigiendo la ley para que sean eficaces frente a las partes, es decir, para que los socios los conozcan y que los terceros en un momento determinado también lleguen a conocerlos. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta publicidad? Se puede llevar a cabo de un aspecto registral o un aspecto de publicación periodística. ¿Cómo es esta publicidad? Es de que a través de las características que requiera de la misma ley se tiene que hacer esta inscripción, o en su caso es de que la misma sociedad así lo decida, publicar este aumento de capital a través de los periódicos, a través de un periódico de mayor circulación, dando a conocer que el capital de la misma empresa ha ido en aumento y que por lo tanto se están ocupando los medios de la publicidad. Como habíamos indicado, este aspecto, o en cuanto a lo que es el aspecto registral, los efectos va a ser darle a conocer al registro público de la propiedad del comercio, o en su caso al registro público del comercio de cada una de las entidades, que la empresa ha sufrido cambios en cuanto a lo que es su capital social y que por lo tanto se tiene que hacer esa inscripción en su folio real. Pero cuando la misma empresa, por así convenir a sus intereses en su primera asamblea general de accionistas, decide señalar como modalidad el capital variable, no tendrá que señalar las modificaciones constantes que pueda hacerle al capital de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Si en el primer año la empresa, o por así manifestarlo, en la primera asamblea decidieron que la sociedad iba a ser una sociedad mercantil con la modalidad de capital variable, y al siguiente año deciden que el capital va a aumentar, esta modificación al capital social no se tiene que manifestar al registro, es decir, no se tiene que registrar esta modificación porque se señala que el capital es variable. La diferencia es de que si fuera una sociedad mercantil con una modalidad de capital fijo, es decir, que lo estamos señalando que es únicamente la sociedad, se tendrán que señalar o se tendrán que indicar los cambios que sufran a la sociedad, y en este caso, si hay un cambio en cuanto a lo que es el capital social, sí se tendrá que indicar que sufrió un aumento o una disminución el capital social. Vamos a ver cada uno de los aspectos de una manera más específica. Cuando hablamos de un aumento del capital variable, van a ser todas aquellas formas o modos para realizar los aumentos del capital variable en cuanto a una especie de la sociedad. Y aquí vamos a ver que estos modos en cuanto a el aumento del capital puede ser a través de una aportación de los socios actuales o por el ingreso de nuevos socios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos hablando de que existe ya una sociedad, si los socios así lo manifiestan en dar mayor aportación a la sociedad, estaremos hablando de un aumento de capital. Pero si los socios deciden que tiene que ingresar un nuevo socio, estaremos hablando que también esta persona que ingrese a la sociedad tendrá que ingresar su aportación correspondiente y por lo tanto estaremos manifestando que existe un aumento en el capital social.
Ahora, también existen algunas formas que no están no son del todo legales, es decir, que no están siendo consideradas en la ley y sin embargo se llevan a cabo dentro de lo que es la práctica. Y esto es en cuanto a lo que es la capitalización de ciertas partidas en lo que es el patrimonio. ¿Qué pasa en el aspecto de una reserva legal o cuando exista un superávit? Si así lo disponen las partes, si así lo disponen los socios, es de que respecto a las reservas legales que ya hayan sido valuadas, que ya hayan sido valoradas, si así lo manifiestan los socios, se puede acordar que estas reservas puedan ser parte ahora del capital social, pero ya no podrán ser regresadas para reserva. Y por otro lado también tenemos los superávit de la misma empresa. Es decir, cuando ya se tengan elevadas ganancias y los socios también así los decidan que alguna parte o algún registro de la empresa se vaya a lo que es el capital social porque se tuvo una ganancia determinada, se puede considerar como parte del capital social y no se va a repartir en cada uno de los socios. Ahora, respecto a este aumento que va a tener la sociedad, va a tener derechos frente a los socios. Primero va a señalar que si hay un aumento en el capital social, va a tener como consecuencia este derecho de poder disponer el reparto de dividendos, es decir, lo que son las utilidades que están siendo retenidas y que en su momento pueden ser consideradas como lo que son las reservas de previsión y que en otro caso pueden ser señaladas como las reservas voluntarias formadas con utilidades. ¿Qué pasa en el caso de que los socios deciden que las utilidades que ellos iban a recibir en el año sean ingresadas para el capital social? Estamos señalando que el aumento de la sociedad va a estar indicado respecto a estas utilidades, a estas ganancias y va a haber un aumento en la misma sociedad. O en el caso de que si se señale alguna reserva que había tenido la misma empresa, también puede ser dirigida hacia el rubro de el aumento del capital social y por lo tanto se tiene que hacer saber que si así lo deciden así lo deciden las partes, posteriormente pueden aportar mayor cantidad a lo que es el capital social y si están señalando que va a haber un aumento en el capital social por parte de aplicarla a sus dividendos o que por destinar así sus utilidades, obviamente en años posteriores o a futuro va a ser considerado que sus utilidades van a ser mayores. ¿Por qué? Porque están aportando a el capital de la empresa. Y por lo tanto, esto lo vamos a conocer cuando los socios así lo decidan de sus utilidades, de sus ganancias o de las reservas que tenga la misma empresa. Si así lo deciden, que se vaya al capital de la misma, es decir, no tenerlo como un beneficio personal, sino va a ir inducido hacia un beneficio de la empresa, lo vamos a conocer como una aportación abreviada. Ahora, respecto a otro de los derechos que tienen los socios, va a ser derechos de crédito. Estos derechos de crédito los vamos a conocer como cuando los socios que se encuentren presentes, así como los nuevos socios, puedan aportar derechos de crédito. Esto a pesar de que existan alguna relación frente a terceros o contra la propia sociedad. ¿Esto cómo lo podemos llevar a cabo? Cuando se vaya a realizar alguna aportación a la misma empresa, comúnmente podemos conocerlo como que es en efectivo. Es decir, que nosotros señalemos que vamos a entrar con un dinero determinado a la empresa o con las mismas ganancias o utilidades de la empresa. Sin embargo, también podemos indicar que estas pueden ser las aportaciones en especie. Y esas aportaciones en especie las podemos conocer como también algún crédito que se tenga. Por ejemplo, que si una persona tenga a su favor alguna hipoteca y desee dársela u otorgarla, es decir, cederla a la misma empresa, puede tener ese derecho y por lo tanto el capital social de la empresa también se verá en aumento. En este caso estamos viendo que a partir de un crédito que tenía algún socio y al momento de
otorgarlo a la empresa, estamos hablando que la empresa se ve beneficiada y hay un aumento en este capital social. Otro de las formas que van a tener en cuanto a lo que son las obligaciones son las obligaciones convertibles en acciones. Cuando estamos hablando de que una sociedad, porque así lo requiere, necesita inyectarle capital a su empresa, no necesariamente podremos hablar de lo que es un crédito o solicitar los préstamos de una manera directa, sino también puede hacer la emisión de obligaciones, es decir, que la empresa solicite este préstamo durante un tiempo determinado, que se va a comprometer a devolver este dinero, pero que esta ganancia que va a recibir, estos intereses que van a recibir, va a ser de acuerdo a las utilidades o a las ganancias que la misma empresa vaya a obtener, y que por lo tanto se puede señalar que estas obligaciones van a ser títulos de crédito que va a poseer la empresa, es decir, que la empresa se está obligando. Como estamos señalando, un título de crédito lo puede firmar una persona particular, pero cuando estamos hablando de una empresa, la empresa no tendrá esta característica de firmar pagaré, porque si en su caso estamos señalando que el representante legal está firmando un título de crédito, es decir, un pagaré, se está comprometiendo como persona física. Y la diferencia aquí es de que si firma una obligación, esta obligación está respecto a la misma empresa, es decir, este título de crédito está a nombre de la empresa. La empresa está señalando que tiene ese crédito frente a terceras personas y que le va a ser devuelto su capital más las utilidades correspondientes. Entonces, cuando estamos viendo esta figura, puede llegar a convertirse esa obligación, es decir, esta deuda que tenía la empresa se puede llegar a convertir a una acción, es decir, se convertirá directamente a un capital social de la empresa y aquí va a tener obligaciones y derecho frente a la misma. Y por lo tanto vemos que un obligacionista, al ser un acreedor de la sociedad y como consecuencia se convertirá en un socio de la sociedad, puede tener créditos frente a la misma, es decir, aquello que la empresa me debía, ahora lo convierto en una aportación hacia la empresa y de esa manera el capital social se va a elevar. Es decir, en otras palabras, un pasivo que tenía la empresa, es decir, una deuda que tenía la empresa, ahora se convertirá en una aportación de la misma. Ahora, por otro lado, otro de los derechos que se tienen es respecto a los bienes. Y en cuanto a lo que son los bienes, esta va a estar sujeta a las condiciones que se encuentren en el contrato social, es decir, a las condiciones que ya se habían establecido en los estatutos sociales de la empresa. Y que por lo tanto ahí se van a determinar si es en el caso de algún reembolso por retiro de las partes, cómo se tendrá que hacer. Nos habían indicado que respecto a un socio podrá hacer las aportaciones ya sea en numerario o en especie, pero cuando estamos hablando de que es en numerario, señalamos que será en efectivo y señalamos que si es en especie se tendrá que hacer la evaluación o se tiene que valorar cuál es el costo de este producto y al momento de hacer este avalúo de este producto será con la consecuencia que será el número de su aportación social a la empresa. Ahora, es importante considerar que cuando un socio realice aportaciones en bienes o en especie, se tienen que considerar tres aspectos importantes. Al momento de la devolución, el primero es que se pueden regresar los mismos bienes aportados si estos no son fungibles, es decir, que se tienen que regresar los bienes. Por ejemplo, que si yo estoy indicando que voy a aportar un terreno y solicito que se devuelva el mismo terreno, el terreno se va a tener que regresar conforme a las características. Otro de los aspectos que también señala en cuanto a lo que son las aportaciones de bienes es con otros de la misma especie y calidad si fueran fungibles, es decir, que se pueden regresar bienes de la misma especie, aunque no sea el mismo. Si yo aporté un vehículo y por la característica del vehículo
no me lo puedan regresar, me pueden regresar otro de la misma especie, de la misma característica. U otra de las características que se pueden señalar en el caso de aportación de bienes es de que a través de esta evaluación se considera cuál es el valor de la mercancía y se pueda regresar este dinero o en valor numerario. Ahora, respecto a estos bienes y derechos, hay algunos que no van a ser susceptibles de aportación. ¿Por qué? Porque respecto a algunas características que tienen las aportaciones, no se va a ver beneficiada el capital social. Es decir, si yo aporto algo a la sociedad, no va a sufrir ningún aumento o, en su caso, pues, sufrirá algún detrimento el capital social. Tal es el caso de las aportaciones en trabajo. Si una persona o si un socio decide aportar en trabajo sus acciones a la empresa, esto no se ve afectado directamente al capital social de la empresa y por lo tanto no es susceptible, en este caso, de modificación al capital social de la empresa y no es directamente efectivo en cuanto a las disposiciones comerciales de las que estamos hablando. Y tampoco serán susceptibles de aportación todo aquello que sea respecto a las reservas legales y de una revaluación o de lo que es un patrimonio de la empresa, o todos aquellos que son intangibles de la misma, porque los socios no tienen derecho de disponer de esos saberes que tiene la misma sociedad, sino hasta el momento en que la sociedad sea liquidada. Un ejemplo de ello tendremos en el caso de las marcas. Las marcas no están siendo consideradas como un capital social de la empresa. ¿Por qué? Porque la marca, al momento de que estemos hablando de su utilidad, nos dará, en su caso, una participación, pero directamente no va afectado el ingreso a un capital social de la misma. Por eso no podrá ser considerada como un aumento de capital social. Tampoco se puede considerar como capital social de la empresa las reservas legales, porque recordemos que la reserva legal va a ser todo aquel dinero que va a estar dentro de la empresa, pero va a servir para los imprevistos que la misma tenga. Por lo tanto, no se puede considerar esta reserva legal como parte del capital de la empresa. Y vamos a señalar cuáles son estas formalidades para aumentar el capital variable. Cuando estamos hablando de que los socios van a tener esta facultad para determinar las formalidades que deben de cumplirse para aumentar o disminuir el capital variable, van a ser, primero, sociedades sin acciones. Cuando hablamos de estas sociedades, vamos a tomar en consideración que el contrato social de las sociedades que no tengan acciones y que las deberían de contener, no puede haber alguna estipulación que correspondan a la naturaleza de la sociedad. Es decir, que no se pueden pactar las condiciones para que los socios puedan aumentar esta sociedad. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Si estamos hablando de que una sociedad está haciendo alguna aportación que ha quedado escrito a través de un contrato social, pero sin embargo no determina cuántas acciones tiene, las futuras aportaciones no se podrán señalar si el aumento de la sociedad está dirigido hacia el capital o si está dirigido hacia un bono o hacia una obligación. Por lo tanto, aquí estamos señalando que aquellas sociedades que no estén consideradas con acciones no tienen la forma de cómo sustentar este aumento en cuanto a lo que son las sociedades y que por lo tanto los socios tendrán que fijar cómo se va a dar este aumento y cómo se tendrá que determinar para que vaya directo a lo que es el capital social y no lo puedan confundir hacia una obligación o hacia un bono correspondiente. Por otro lado, vamos a hablar de lo que son las sociedades por acciones. Y cuando estamos hablando de las sociedades por acciones, vamos a ver que en el contrato social, o en su caso en una asamblea extraordinaria, se van a fijar todos aquellos aumentos o disminuciones de la sociedad, siempre y cuando esta forma, o en cuanto a lo que son los términos, tengan que ser conducentes o que tengan que ser conforme a la ley nos establece y por lo tanto se vean directamente
relacionados en cuanto a lo que son una acción o una emisión. ¿Esto qué quiere decir? Que si las personas o los socios están dando una aportación correspondiente, esa aportación se vea directamente proporcional con una acción o una emisión correspondiente. De esa manera ya se está justificando que el dinero que esté entrando a la sociedad irá directamente al capital social. Y por lo tanto va a significar que los accionistas van a tener que decretar, van a tener que señalar todos los aumentos en cuanto al capital social se deben de constituir en las modalidades de las obligaciones. Ahora, ¿cómo se va a dar esta forma o los términos en cuanto a lo que se van a hacer la emisión de acciones? Vamos a señalar que para que se puedan emitir acciones van a ser de dos formas. La primera es, primero, crear o poner en circulación las acciones en cada caso de que se dé un aumento de capital variable. Y la segunda forma es de que se vayan a crear acciones que no estén suscritas y que se van a conservar en poder de la sociedad y que puedan ser puestas en circulación y entregarse o que se puedan expedir a los suscriptores a medida de que vaya realizándose la suscripción del capital variable. ¿Cómo va a ser ello? Cuando estamos hablando de que se están otorgando acciones o que se está aumentando el capital social de la empresa, se van a indicar de una manera inmediata que de acuerdo a la aportación que se dé, se va a dar una acción. Pero por otro lado vamos a ver que hay acciones que no van a estar suscritas, es decir, que se va a manifestar que únicamente van a ser de manera temporal y por lo tanto que únicamente se va a tener un control interno de aquellas acciones que se estén dando, es decir, de acuerdo a las aportaciones que se estén manejando. Ese control interno va a ser para señalar en un libro de acciones cuántas son las aportaciones correspondientes, de qué socio es y que por lo tanto esta acción que se está dando va a ser una acción conocida como de tesorería. ¿Por qué? Porque únicamente son internas para la empresa. La diferencia que manejamos es de que en la primera es de que inmediatamente se da esta circulación en cuanto a lo que son las acciones para el aumento de capital. Es decir, se va a ver reflejado inmediatamente en un aumento, mientras que en las segundas no se encuentran debidamente suscritas. Es decir, no se tiene una acción completamente físico para entregárselo a un socio, sino en este caso únicamente se tiene un registro en un libro de accionistas en donde se va a dar a conocer cuáles son las aportaciones de cada uno de los socios y cómo es de que se están llevando a cabo y los términos para pagarse. Ahora, cuando estamos hablando de los aumentos, estamos nosotros señalando que el capital social se va a ir acrecentando y que obviamente estamos hablando que esto como consecuencia tendrá que la empresa tendrá mayor efectivo, mayor circulante para realizar los fines de la misma empresa. Pero ¿qué pasa si hablamos a contrario sensu? ¿Qué pasa si hablamos de una disminución en lo que es el capital? Cuando estamos hablando de lo que es la disminución del capital, tenemos que hablar cuál es el modo y cuáles son las formalidades que nos requiere la ley para que este capital se vea disminuido. Y podemos señalar que puede haber disminuciones o se puede haber retiros parciales en cuanto a lo que son las aportaciones o en cuanto a lo que es la formalidad de la misma empresa y que por lo tanto se tenga que hacer la notificación de una manera efectiva a todos los socios. ¿Esto qué quiere decir? Que si los socios señalan que así es su deseo retirar las aportaciones que ellos realizaron, se tendrá que darles aviso para que sea procedente regresarle ese capital durante el ejercicio fiscal correspondiente y que si en su caso lo está indicando cuando ya terminó el ejercicio fiscal y dando inicio al otro, tendrá que esperarse hasta que terminen los ejercicios correspondientes. Por lo tanto, se tiene que hacer valer por lo menos en el último trimestre del ejercicio fiscal. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Si las partes manifiestan, o en este caso alguno de los socios manifiesta
que desea que se le sea devuelto o desea retirar su aportación social, tendrá que manifestarlo. Y en su caso, de acuerdo al tipo de sociedades, las sociedades tendrán que indicar si aceptan o no. Aquí vemos que si es un retiro parcial, quiere decir que en un momento puede regresarlo o que no afectará a la sociedad. Pero si hablamos que si es un retiro completamente total, puede afectar a una empresa. Es decir, podemos hablar que tendrá como consecuencia una disolución de la misma. ¿Cómo será ello? Si estamos hablando de una sociedad anónima en donde son dos socios, donde son dos accionistas y uno de ellos decide completamente retirarse de la sociedad, estaremos hablando que la consecuencia es de que la sociedad ya no puede existir, porque de acuerdo a los requisitos que nos establece la ley, como mínimo nos exige 2 socios, y si de uno de ellos se retira, estaremos hablando que la empresa será inexistente. La diferencia sería en que si, de acuerdo a la aportación social, uno de ellos da una aportación de 50,000 pesos y el otro de ellos también otorga una aportación de 50,000 pesos y decide retirar de manera parcial estas acciones, decide que se retirar 5,000 pesos, se puede realizar toda vez de que cumplen con los requisitos, es decir, seguirán existiendo los 2 socios y también considera que sigue existiendo el capital mínimo fijo para poder existir. ¿Cuál sería otro ejemplo? Es qué pasa si uno de ellos aporta 20,000 pesos y el otro aporta 5,000 pesos y decide que va a seguir siendo socio de la empresa, pero decide un retiro parcial o una disminución del capital social de 4,000 pesos. Estamos hablando que tampoco cubriría las formalidades que exige la ley y por lo tanto la empresa sería considerada inexistente. Ahora, si estamos hablando de estos tipos o de estas características en cuanto a lo que es la disminución del capital social, estaríamos hablando de que tendría como consecuencia una disolución de las sociedades, porque la misma ley nos exige que se tenga que cumplir respecto al capital social que está considerado en ella misma. Y de lo contrario, si no tenemos este requisito en cuanto a lo que es el cumplimiento del capital social, la empresa se tendrá que disolver. Vamos a ver uno de los aspectos importantes que señala la disolución de las sociedades. Nos va a indicar, las sociedades se van a disolver por expiración del término fijado, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal, por acuerdo de los socios, por el número de accionistas o por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Aquí vemos una de las características importantes de lo que es el capital social. Si este capital social va en disminución, tendremos que señalar como consecuencia que no podrá cumplirse las formalidades que la ley nos exige y por lo tanto esta sociedad tendrá que ser disuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que si se disuelve la sociedad, lo que implica es que esta sociedad tendrá que liquidarse y por lo tanto se tendrá que cumplir con todos los aspectos que la ley nos señala, es decir, que se tienen que cubrir las obligaciones que hayan quedado pendientes, cobrar a lo que se le deba a la sociedad, vender en su caso los bienes de la sociedad y devolverles a cada uno de los socios lo que corresponda a su haber social. Esto es uno de los casos importantes que nosotros tenemos que indicar en cuanto a lo que es el registro del capital social, es decir, el registro de las aportaciones sociales, porque en el momento de que los socios estén realizando las aportaciones sociales a la empresa, de esta manera quedará completamente formalizado en el caso de alguna liquidación cuál va a ser la forma en que se le va a regresar estos haberes sociales y en cuanto a lo que son la emisión de bienes, la emisión de acciones o lo que son las aportaciones, cómo es que la empresa está siendo obligado o tiene que dar cumplimiento a las modalidades en cuanto a lo que son el capital social, es decir, las aportaciones que hayan realizado cada uno de los socios.
Espero que les haya servido esta sesión respecto a lo que son las modalidades de las obligaciones, en cuanto estamos hablando respecto a el aumento o disminución de las sociedades, que van a tener consecuencias frente a terceros, que van a tener o que pueden tener consecuencias en cuanto a lo que es la liquidación o, en su caso, alguna transformación de la sociedad, para que veamos los efectos que pueden tener o las consecuencias jurídicas que pueden tener las mismas sociedades. Recuerden estar en contacto con lo que son las tutorías y llevar a cabo lo que son sus cuestionarios para cualquier duda o aclaración. Gracias.